Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar acá en este trabajo que debemos hacer todos articulados para cortarle las alas al dengue. Quiero de manera muy especial agradecer la presencia de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo que nos acompañan, y también de la Contraloría General. Contralor, mucho gusto. Es muy importante el acompañamiento de los órganos de control en este reto que tiene el país con el dengue. Queremos hoy reforzar un mensaje de alerta, de acción mancomunada para enfrentar este reto epidemiológico. Como ustedes bien saben, cada 3 años, en el ciclo natural de esta enfermedad, que está en gran parte de Colombia, en más de 750 municipios, por debajo de los 2.200 metros de altura, la incidencia de casos, el número de casos se dispara. Y el año 2019 es precisamente ese tercer año donde tenemos el pico del ciclo epidemiológico. Esto no es un fenómeno solo de Colombia, es un fenómeno regional sobre el cual la Organización Panamericana de la Salud viene también trabajando. En el caso de Colombia, el Instituto Nacional de Salud, y ahora le daré la palabra a su directora, la doctora Marta Lucía Ospina, viene haciendo desde el año pasado una vigilancia intensificada, donde semana a semana podemos agregar el número de casos, saber perfectamente su origen geográfico y, con base en eso, ir reforzando las acciones para enfrentar la dinámica que tiene la enfermedad. En esa vigilancia epidemiológica hemos visto, como se puede esperar, que en estas últimas semanas el número de casos ha venido incrementándose, y por eso queremos reforzar este mensaje de alerta y de acción. Tenemos el conocimiento para cortarle las alas al dengue. Sabemos que requerimos un trabajo intersectorial en la prevención del ciclo natural de este mosquito y en la transmisión de la enfermedad. Sabemos que podemos fortalecer la comunicación y el trabajo comunitario para, con medidas simples, sencillas, en las que todos podemos participar, reducir la exposición de nuestras familias, de nuestras comunidades al dengue. Y también queremos trabajar de una manera intensa con todo el sector salud para fortalecer el diagnóstico oportuno en los centros asistenciales y el tratamiento correcto cuando la enfermedad se da, para buscar que los casos que tengamos sean casos que no progresen hacia casos graves. La respuesta nuestra como país frente a este reto del dengue exige una gran coordinación en el territorio, desde el Ministerio de Salud, con las secretarías departamentales, en los municipios, en todas las IPS públicas y privadas, con todas las EPS y de nuevo con toda la comunidad. Le voy a pedir ahora a la doctora Marta Ospina que nos cuente un poco y le explique al país la dinámica que está teniendo el dengue en estas últimas semanas y cómo prevemos que es su comportamiento y cómo podemos incidir para modificar esa dinámica y así salvar muchas vidas y sobre todo mucha enfermedad y mucho dolor en nuestra comunidad. Marta. Efectivamente, como el ministro les explica, desde el año pasado, la semana 40, es decir, en octubre del año pasado, nosotros identificamos en la vigilancia de rutina que hacemos que el dengue estaba presentando un incremento constante. Como bien lo dice el ministro, esto obedece a un ciclo natural de cada 3 años que coincide con el fenómeno del Niño, que tiene las circunstancias propicias para que esto suceda. Entonces, el Ministerio recibió esta información de parte de nosotros y montó, digamos, además de nosotros intensificar la vigilancia, el Ministerio todo el plan de respuesta del que ustedes pues han tenido noticia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nosotros
Hemos tenido, como recordarán, epidemias muy grandes en el pasado. La última muy grande fue en el 2010, que tuvimos 156.000 personas afectadas, 291 muertos. Luego tuvimos en el 2013 una de 125.000 casos y en el 2016 una de 101.000 casos. Hicimos unas estimaciones para este año. Nuestro modelo más extremo hablaría de 120.000 casos en este año. Sin embargo, quiero decir claramente que esa estimación que hicimos no se está cumpliendo, vamos mejor que la estimación. Quiere decir, las medidas que hemos tomado, este mensaje de cortar las alas al dengue y esta rueda de prensa que hacemos hoy, esperamos que siga teniendo ese efecto positivo de mitigar o aplanar esa curva que nosotros hicimos de manera extrema. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Cada semana estamos viendo el ingreso de 2.000 casos nuevos. En este momento tenemos, digamos, confirmados 15.800 casos, pero como dato preliminar, hoy viernes, que será confirmado el próximo lunes, estamos hablando de alrededor de 20.000 casos ya. Eso nos ubica a Colombia en una zona de riesgo. O sea, nosotros estamos en zona de alerta, ya esto siendo la segunda semana por fuera del canal. Quiero que, perdón, devuélvanme al canal. Dentro de ese canal, como ven, ya los puntos finales están ahí afuera. Eso nos pone en una zona de riesgo, no muy extremo, no estamos muy por encima y así queremos mantenernos. Sin embargo, es importante que todos sepamos, porque este comportamiento epidemiológico solo puede ser controlado con la acción decidida y el compromiso real de toda la comunidad. La que sigue. Si hablamos esos son los casos acumulados, ya lo dije, sigamos. Ahí estamos viendo el incremento, más o menos 2.000 casos nuevos por semana. La que sigue. Si hablamos de los departamentos, nosotros en este momento tenemos alrededor de 150 municipios en brote. Partimos del 5 de enero, para que se hagan una idea, de 13 municipios en brote, y ya tenemos alrededor de 150 municipios en brote, y la que sigue. Y si hablamos por departamentos, entonces, si hablamos de cantidad de municipios afectados, es decir, por el departamento que más afectación tiene, tendríamos, digamos, un ranking de los 5 primeros de Putumayo, Meta, Guaviare, Guajira y Cesar. Departamentos que tienen por encima del 45% de sus municipios afectados. Pero si hablamos, la que sigue, de número de municipios, es decir, cuántos municipios tengo afectados, tenemos en los 5 primeros lugares Antioquia, Meta, Cesar, Magdalena y Tolima. Antioquia con 14, Meta con 14, Cesar con 11, Magdalena con 11 y Tolima con 11. Es decir, tenemos esos 152 de un universo de más de 750 municipios. Estamos a tiempo. Estamos haciendo la tarea, pero es necesario tener clara conciencia de este esfuerzo que hay que hacer. Solo con el compromiso real de la comunidad podemos contener esto que es la incidencia. Eso sería, ministro. Muchas gracias, doctora Ospina. Y vamos a pedirle a continuación al doctor Iván Darío González, viceministro de Salud, que entre en detalle sobre las acciones que venimos haciendo y aquellas que todos unidos podemos incrementar para cortarle las alas al dengue. Doctor González. Gracias, ministro. Buenos días a todos. Ya lo dijeron tanto el ministro como la directora del instituto. Desde el mes de octubre, anticipando que esto venía, fortalecimos la capacidad de monitorear y detectar alertas, y después desarrollamos un plan de trabajo que nace con la intensificación de la vigilancia epidemiológica, con el desarrollo de capacidades desde el ministerio hasta los territorios, pasando por las entidades, la comunicación del riesgo y el seguimiento al plan de acción. Quiero detenerme un momento. ¿Qué significa desarrollar capacidades? En el desarrollo de capacidades hemos fortalecido los instrumentos del ministerio y específicamente quiero hacer referencia a 3 cosas. Emitimos en enero la circular 03, anticipando el fenómeno del Niño para todas las entidades territoriales. Emitimos en febrero la circular 08 para todas las entidades territoriales, específicamente sobre la situación del dengue y anticipando lo que venía y dándoles todas las recomendaciones de lo que deben hacer. Y la semana del 20 de febrero
se emitió la resolución 461, que activa la transferencia de 5.800 millones de pesos para fortalecer el plan de contingencia en los territorios. Nosotros, con esas 3 medidas, hemos fortalecido la capacidad del Ministerio, adicional a otras medidas técnicas como las revisiones de las guías, el trabajo con las entidades territoriales, el lanzamiento de la campaña y una actividad que hemos llamado la Vuelta a Colombia, y es visitar cada una de las entidades territoriales en donde habitan estos casi 30 millones de colombianos que están en riesgo frente al dengue. Con esas actividades y el lanzamiento de la campaña hemos venido trabajando en los últimos 3 meses de manera activa. ¿Cuál es la importancia de la reunión de hoy? Y yo la centraría, digamos, en 2 cosas. Lo primero es poder decir que hemos pasado, como dijo la doctora Marta y el ministro, a una zona de riesgo. Es decir, ya es muy importante volver a insistir en que estamos en ese riesgo. Lo segundo es que a través de los medios de comunicación podamos llamar la atención a las casas, a las personas, a las comunidades educativas. Acá estamos viendo un gran impacto en niños, tanto en el número de casos como en las personas que han tenido desenlaces infortunados frente al dengue. Son niños, entonces la comunidad educativa debe trabajar en esto. Frente a las secretarías de salud, quiero dar un único mensaje adicional y es la necesidad de trabajar de manera intersectorial. Voy a poner algunos ejemplos. El fenómeno del Niño hace que escasee el agua. La forma como estamos entregando y recibiendo el agua se debe trabajar desde las entidades correspondientes en los territorios. Pero también es importante hacer todo el tema de limpieza de basuras, de lotes vacíos donde se acumule el agua. Es fundamental tapar los huecos en las calles. Entonces, el trabajo articulado de las entidades territoriales para prevenir el número de casos es fundamental. Y un llamado final a las entidades administradoras de planes de beneficios que han venido colaborando con nosotros para intensificar el trabajo, un llamado adicional a las empresas sociales del Estado para que sigan capacitando a la gente y para que sigan hospitalizando a las personas que tienen síntomas graves en su dengue. Y finalmente, un llamado a las personas para que consulten cuando tengan fiebre, malestar, náuseas, somnolencia, sangrados, porque ese es el momento en que es urgente visitar los servicios de salud. Estas actividades y las que seguiremos desarrollando tienen 2 grandes objetivos con la comunidad y los alcaldes y las entidades territoriales departamentales: disminuir el número de casos. Pero también, dada la situación de este año, queremos disminuir la letalidad y esa es una responsabilidad de las entidades de salud. Si logramos cortarle las alas al dengue en el número de casos y la letalidad, vamos a afrontar con éxito esta situación epidemiológica que estamos viviendo. Yo pararía ahí, ministro, para avanzar en la comunicación del riesgo. Muchas gracias, viceministro González. Vamos a compartir brevemente un video que hace parte del esfuerzo de comunicación a nivel nacional, aprovechando el inmenso esfuerzo y colaboración de los medios de comunicación que es tan importante en estos retos, y luego vamos a tomar preguntas. Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de 1000 personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que la Aedes aegypti se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Buenos días. Yo soy Jennifer Agudelo de CMI y mi pregunta va respecto a los reportes. Ustedes nos pasan más o menos, el número de casos, pero de esos casos ya hay fallecidos en este año. Y de esos casos, ¿cuántos niños son? Y pues yo sé que ya nos mostraron el video, pero vale la pena que el ministro o el viceministro nos digan las recomendaciones exactas para la gente. Le voy a pedir el favor a la doctora Marta Ospina que conteste la primera parte sobre los reportes y un poco más de detalle de la estadística que estamos monitoreando en esta tendencia, y luego al viceministro que entre en mayor detalle
por favor, Iván, tanto en las medidas preventivas a nivel de hogares y de individuos, como en los temas de alerta asistencial que son tan importantes para reducir la gravedad de la evolución de la enfermedad. Tenemos en este momento, como les informaba, confirmados, cada lunes hacemos la confirmación, y creo que ustedes lo tienen en el boletín, 15.864 casos. Yo les estaba ahorita contando una primicia porque ya estamos viendo la tendencia y sabemos que han entrado otros nuevos y el próximo lunes les confirmaremos, y les decía que eran alrededor de 20.000. Tenemos a semana 10, 44 casos sospechosos de muerte, pero quiero ser muy clara con eso, no son 44 muertes por dengue. Casos sospechosos es la manera natural en que entran al instituto, tienen un tiempo para ser aclarados, ninguno está confirmado, ninguno, repito, está confirmado hasta este momento, y 44 casos en 10 semanas como sospechosos es un comportamiento normal, es decir, eso es lo que siempre mantenemos en 10 semanas y no ha presentado un incremento. ¿No hay ningún caso confirmado? Ninguno. No hemos terminado el proceso, que es un proceso dispendioso de patología para establecer la causa de muerte. Hay un micrositio, perdón, en la página web del instituto hay un micrositio que dice dengue, claramente está solito, tiene su propio lugar, y ahí pueden bajar la estadística, las curvas que le mostré y esa tendencia, incluso las confirmaciones de los casos cuando van saliendo. Si pudiera esto sumar, tenemos la capacidad de ver esta tendencia de nuevo por departamentos, incluso por municipios, y eso fortalece la capacidad de focalizar acciones donde estamos viendo comportamientos que generan más alarma y requieren más intervención también. Viceministro. Estamos trabajando con el Instituto y el Ministerio en el desarrollo de una infografía que esperamos poder poner en circulación pronto. 3 recomendaciones grandes para las personas, los primeros de prevención y tienen que ver todas con agua, y en ese orden de ideas, todo lo que sean recipientes donde se pueda acumular agua sin querer o de manera intencional, sin querer, pedazos de llanta, botellas rotas en los jardines, en los solares, todo eso hay que recogerlo y limpiarlo. Pero también en donde recogemos agua queriendo, bebederos de agua para los animales, baldes, floreros, son muy importantes. Y si pudiera dejar un mensaje que me ha recomendado el equipo técnico insistir, es en la importancia de cepillar las albercas. Hay que lavar las albercas y tenemos una guía colgada para hacer ese proceso, está en la página web del Ministerio, pero lavar las albercas es fundamental. Eso desde el punto de vista de prevención. Una prevención ya más directa sobre las personas tiene que ver con 3 cosas, el uso de toldillos, el uso de manga larga y donde sea posible repelentes. Y una tercera y última recomendación para las personas es la de consultar. La fiebre, la somnolencia, la inapetencia, las náuseas, el cansancio o inclusive el sangrado son síntomas que debemos atender para consultar. Vuelvo a insistir en la importancia en los niños y quisiera resaltar también la importancia en adultos mayores y mamás embarazadas. Buenos días, Catherine Leal, periodista de RCN Radio y la FM. Quisiera saber si ante esta emergencia también puede haber una alerta de enfermedades como Zika y chikungunya. Primero, no tenemos una emergencia, ¿no? La declaratoria de emergencia es un término específico y se utiliza cuando cumple unos requisitos. Tenemos la situación de riesgo y puede, por supuesto, circular Zika y chikungunya al tiempo, pero los sueros no han mostrado aumento de la circulación. A cada prueba que estamos haciendo en los sueros le hacemos las tres pruebas y tenemos aumento de dengue, pero no aún de Zika y de chikungunya, y esperemos que siga así. Buenos días, Natalie Ramírez de la Radio Nacional de Colombia. Tengo 2 preguntas. La primera es ser un poco más explícitos y claros cuando estamos hablando de la palabra riesgo. ¿Qué quiere decir ese riesgo? Yo recuerdo que al inicio de esta campaña lo que se buscaba era evitar una epidemia de dengue, y en estas alturas, al decir que estamos en un riesgo, es que ¿qué tan cerca estamos de que se pueda producir esa epidemia de dengue en el país? Y la segunda pregunta tiene que ver con precisamente hace 3 semanas, un mes, se lanzó esta campaña expectativa para buscar
buscar resultados y que se disminuyeran. Sin embargo, con la noticia que se da hoy y lo que dijo el ministro es que están aumentando los casos, aunque usted dice que están en el parámetro normal, pues de una u otra forma, ¿qué consideran ustedes que se debe mejorar en estas campañas para que en efecto se puedan ver resultados positivos y no el aumento que se sigue presentando? Sí, yo voy a contestar un poco la última parte de la pregunta, que es muy buena. Los modelos nos muestran que la tendencia de incremento es parte del ciclo epidemiológico y en ese sentido podemos advertir que marzo, abril e incluso comienzos de mayo van a ser meses donde por el ciclo natural de esta enfermedad vamos a enfrentar más casos. El hecho de que estén subiendo los casos no quiere decir que no estamos teniendo efectividad, porque están subiendo menos de lo que proyectaríamos que pueden subir si no hubiéramos hecho este esfuerzo conjunto de comunicación, de alerta, de prevención y de atención oportuna. Entonces, sí hay efectividad en estos retos epidemiológicos, incluso ante casos que desde el punto de vista numérico siguen incrementando, pero se incrementan mucho menos de lo que pasaría si no reforzamos el mensaje y las acciones a todo nivel para reducirlos al máximo. Y la importancia de reducir el número de casos es que al hacerlo también reducimos el número de casos graves, que son aquellos que pueden comprometer la vida de un menor o de un adulto mayor. Esa es también, digamos, una segunda consecuencia positiva de sostener a todo nivel el esfuerzo de prevención y de asistencia oportuna. Frente al tema de riesgo y las categorías de clasificación, le quiero pedir el favor a la doctora Ospina que dé claridad. Sí, en esa primera diapositiva que les mostré, ese canal, eso es como una carretera. Eso es una construcción que se hace con estadística. No voy a detener cómo se hacen, pero eso, cada franja obedece a unos cuartiles. Eso estadísticamente, con una certeza, con un nivel de certeza, dice, estos son los casos que deberían existir en Colombia, porque eso se hace con datos históricos, mínimo 7 años de historia, ojalá más. Entonces, esa carretera muestra una zona que cuando uno tiene ahí el comportamiento la llama zona de seguridad. Luego, cuando eso se va aumentando, se pasa a una zona, digamos, de peligro en la que se está saliendo de la zona de seguridad y cuando ya aumenta, esos casos se ubican o Colombia se ubica en una zona que llamamos de alerta y posteriormente, si se mantiene allá afuera del canal, la denominamos riesgo. Si 3 semanas después se mantiene fuera del canal, denominamos que hay una epidemia. Eso obedece a unos servicios estadísticos con un nivel de certeza y por eso lo que estamos haciendo aquí es precisamente eso, que forma parte de comunicarles a ustedes cómo vamos. Ahora bien, respecto a las proyecciones, si nosotros hubiésemos tenido el comportamiento natural, teniendo en cuenta lo que pasó en 2010, 2013, 2016, en este momento tendríamos 3.000 casos nuevos por semana. Nosotros tenemos la curva de la esperada y la curva real. Y estamos teniendo 2.000 nuevos por semana, o sea, tenemos 1.000 casos nuevos menos por semana. Lo que significa que estamos logrando contener o achatar la curva, que no sea tan inmensa como queremos. Pero eso es un ejercicio diario, o sea, no nos podemos descuidar. Y ustedes pues son claves, los medios de comunicación son claves en este ejercicio. ¿Qué esperamos? Tener una pequeña epidemia, o sea, una epidemia no enorme de grandes proporciones, para que ustedes se hagan una idea. Recuerden chikungunya, recuerden la enorme epidemia de chikungunya, porque ingresó, era un virus que ingresaba. En el pico máximo de chikungunya, para que se hagan una idea, teníamos por semana 15.600 casos nuevos. Para que ustedes vean el tamaño de una epidemia, y estamos teniendo en este momento, en esta zona, 2.000 casos nuevos. Es una epidemia chata. ¿Sí? Disculpe. Viceministro, ¿quiere completar algo? Y volvemos allá. No, más que completar, decirlo a mi manera simple, son, digamos, unos 4 escalones. El brote, la alerta, el riesgo y la epidemia, ¿sí? Nosotros, cuando vimos la alerta, hicimos el primer llamado hace algunas semanas. Hoy estamos subiendo un escalón, estamos en riesgo. Lo que esperaríamos es poder, con esta medida, mantenernos ahí el mayor tiempo posible.
Sin embargo, lo que dice el ministro es que inevitablemente por los meses en los que se viene, pues se va a continuar con esta digamos, curva de crecimiento. Es decir, en 3 semanas, cuando ya termine esta nueva escalera, ya podríamos decir que estaríamos entrando a una epidemia, así sea pequeña, lo que estaba diciendo la directora del INS, ¿sí? ¿Más o menos es así? Yo creo que no nos debemos anticipar a las semanas que vienen sin haber hecho la tarea de enfrentar esas semanas. Lo que sí sabemos, y esto es muy importante porque el conocimiento es el que nos puede guiar en focalizar esfuerzos, es que hay unos meses del año que tienen una incidencia de casos más grandes que otros, porque la enfermedad va a tener un pico y luego también va a decaer. Eso lo sabemos por su ciclo natural. Y por eso mismo la importancia y la oportunidad de este mensaje a todo el sector, a todas las comunidades, a estos municipios y departamentos que tienen el riesgo natural del dengue, de reforzar e intensificar las medidas de comunicación, las medidas de prevención y las medidas de consulta oportuna. Con eso, de nuevo, vamos a reducir casos y también vamos a reducir la gravedad de aquellos que se den. Listo, muchísimas gracias a todos. De esta manera terminamos esta rueda de prensa. Muy amables a todos por la asistencia. Muchísimas gracias. Yo quiero de nuevo agradecerle a los medios el esfuerzo que hacen en estos temas de salud pública, que es determinante de la comunicación a las comunidades y a la sociedad, y por supuesto de nuevo a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Defensoría por su acompañamiento no solo acá, sino en todo el territorio, en este y en otros temas. Muchísimas gracias.